Vamos a darle la bienvenida a Jorge Medina. Le decía antes de ir a la pausa que se trata de un empresario que predica y practica la ética empresarial y por lo tanto aporta al país como pocos ejecutivos suelen hacerlo. Jorge, bienvenido. Gracias, Cecilia. Gracias por estar con nosotros. Decidiste concluir tu larguísimo servicio a Ernst & Young. Después de 36 años decidiste empezar a hacer otras cosas en tu vida. Bueno, en realidad es una política global. Los auditores en nuestra industria nos retiramos relativamente temprano, ¿no? Comparado con, digamos, otras profesiones. Pero nos retiramos, pero no nos jubilamos. Muy bien, o sea, vamos a estar valga aquí. La aclaración. Y nuestra firma es a los 60 años y yo ya los cumplí. Entonces ahora vas a poder ayudar más en lo que has venido haciendo tanto en los últimos años en el país. Políticas públicas transparentes, ética empresarial. ¿Cómo puedes? Empecemos por que nos describas cómo aprecias la situación de falta de institucionalidad y de corrupción que vive nuestro país. ¿Cuánto puede ayudar, qué tiene que ver el sector privado con esta situación? Bueno, absolutamente tiene que ver mucho. Y el tema es que a veces nosotros, no solamente el sector privado, la sociedad civil, los medios de comunicación, el Estado, vemos las cosas muy en compartimentos estancos. Y el mundo es un sistema muy complejo, compuesto por subsistemas, y estos subsistemas por subsistemas. Entonces, ahí hay un tema que nosotros tenemos que profundizar. Si al país le ha ido bien macroeconómicamente durante los últimos años, y si bien es cierto que hemos avanzado como empresarios, como sector privado, nosotros estamos ausentes en algunos campos. Estamos ausentes en el campo político, estamos ausentes en el campo de, por ejemplo, una mejor relación con la academia o la universidad. Por eso ahora surgen algunos empresarios que para trabajar el tema de educación a nivel de colegios o universidades. Estamos ausentes, por ejemplo, en fortalecer el tema de la democracia, probablemente porque, y ya que hay que entender, decimos, nuestro rol es invertir, generar empleo, contribuir en lo que nos toca como empresarios. Y eso es totalmente entendible. En un país como el Perú, donde la institucionalidad es precaria, no alcanza. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que tenemos que involucrarnos. Yo creo que tenemos que, primero, entender el problema y unirnos, porque, para hablarte con toda franqueza de expresión, nosotros tenemos preocupación de que si nos involucramos de una manera diferente, van a haber represalias. Nos va a costar más hacer negocios y tenemos que ver por las miles de familias que dependen de nuestras empresas. Pero mientras nosotros pensamos así, el problema se va agravando. O sea, ¿cómo explicamos que después de haber sacado de la pobreza a millones de personas, de tener una clase media mucho más contundente, de ser grado de inversión, de ser, como nos llaman en el exterior, el milagro latinoamericano, de ser uno de los países con menor inflación, con mayor crecimiento, con un déficit fiscal totalmente manejable? ¿Cómo nos explicamos que el sentimiento de descontento, de insatisfacción o lo que pasa en las regiones ocurre en un país que además tiene todo para progresar? Clima, productos, una costa maravillosa, un límite de 3.000 kilómetros con el Brasil, o sea, un país, digamos, que ha resuelto sus problemas limítrofes. O sea, el Perú tiene todo para progresar, pero tiene un gran problema, que es una falta de liderazgo brutal. Mira tú,
los dos principales problemas de la ciudadanía son la inseguridad y la corrupción. La corrupción. Nuestro presidente, que seguramente tiene las mejores intenciones, pero usó estos dos argumentos en su campaña electoral. Desafortunadamente son sus dos problemas más notorios. Entonces uno no se explica cómo, si son los problemas más importantes del país, cómo no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Claro, no se abordan, porque dices muy bien, falta liderazgo, pero también falta actitud, y yo creo que también falta mucho, y te lo he leído, te lo he escuchado decir, falta mucho de coraje para enfrentar estas situaciones. A ver, el liderazgo está ausente en nuestro país, ¿a causa de qué? ¿Qué falla? ¿Dónde es que falla? Mira, a ver, vamos a ver. Cuando estás solo es muy difícil. O sea, nosotros necesitamos unirnos para eso. Por ejemplo, mira, todos los días, los empresarios, todos los días tenemos que lidiar con autoridades corruptas. A nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional. Y eso es un hecho. Sin embargo, públicamente no lo discutimos. Los empresarios, cuando somos sujetos de este tipo de cosas, no lo denunciamos. Y no lo denunciamos porque no creemos en el sistema. Sí. Sabemos que el Poder Judicial tiene serias carencias, no estoy diciendo que todo el mundo sea corrupto, pero hay muchísima corrupción en el Poder Judicial, en la policía. Entonces, estamos como diciendo, el sistema es así, siempre ha sido así, ¿qué podemos hacer? No vamos a luchar contra el monstruo. Mejor me acomodo. O yo, con tal que en mi empresa sea totalmente transparente y haga las cosas adecuadas, ahí lo dejo. Eso nos va a pasar una factura muy cara. Los empresarios tenemos que involucrarnos en estos temas de una manera diferente. Como, por ejemplo, en educación. Abordemos algunos de los temas fundamentales. ¿Cómo involucrarse en educación? Mira, ¿qué es lo que ocurre hoy? Nosotros la empresa privada está enfrentando carencia de talentos. Estamos enfrentando, por ejemplo, déficit de técnicos. Mira, nos pasa en nuestra actividad, sin ir muy lejos. Nosotros, que somos EY, que es una firma, digamos, de contadores, tú vas a las universidades y hay una carencia de profesionales, digamos, para poder operar en forma satisfactoria, pero peores a niveles técnicos, a nivel de ingenieros. Entonces, ¿cómo podemos involucrarnos, por ejemplo, en asociaciones con universidades, en sugerir al Estado, en trabajar juntos con las autoridades de educación? Miran, acá a nosotros nos importa mucho el tema de economía, y el ministro más importante, y seguramente pues tiene todas las virtudes y le ha hecho mucho bien al país, el ministro Castilla, pero no necesariamente nos involucramos, digamos, con la misma intensidad en educación. Y tenemos un buen ministro de Educación. Ahora, para ser justos, hay, digamos, iniciativas, empresarios por la educación, ¿no? Que son muy importantes. Que dije, José Miguel Morales, yo creo que está haciendo un trabajo extraordinario. Pero cuando tú comparas eso con la necesidad enorme que tiene el país, digamos, necesitas dar pasos mucho más concretos. Yo creo que lo más importante hoy es que tenemos que reconocer que la democracia en el Perú está en riesgo. Porque tenemos una democracia formal, pero no real. No real. ¿En dónde está esa ausencia? En la falta de institucionalidad. O sea, es lo que está pasando en las regiones hoy día. ¿Acaso es un tema nuevo? ¿Acaso no sabíamos? Las empresas que operamos a nivel nacional, ¿acaso no hemos sido objetos de... no hemos observado las cosas que han ocurrido? Han tenido que asesinar a Nolasco para que, digamos, este grado de indignación sea de tal magnitud que comencemos ¿no es cierto?, a tomar medidas.
Pero es un tema coyuntural. O sea, yo creo que el problema de Perú es un problema que requiere que sus líderes de todos los sectores sean mucho más activos. Y no hay que inventar nada. O sea, tú puedes ver qué cosas se han hecho en otras latitudes. ¿Y cómo debería involucrarse el empresariado con la política? Porque evidentemente ahí hay un hueco negro, ¿no es cierto? Es decir, a mí me da espanto la política, yo no me meto en política. Los políticos son personas que son hablan de un lenguaje distinto al mío y al final de cuentas le terminamos encargando nuestro futuro, el manejo de nuestros dineros, de nuestra propiedad, a personas en las que no confiamos. ¿Cómo nos involucramos? Bueno, ahí hay un paradigma que hay que revisar, ¿no? El paradigma es: los empresarios no nos metemos en política. Pues tenemos que tener separado lo que es nuestra actividad económica, comercial, porque además la política pues no es ejercida en forma adecuada en nuestro país. Pero eso hay que revisarlo, porque si no lo hacemos nosotros, si no participamos, y no tienes que ser pues un partido político para hacer política, puedes participar de otras maneras. Si no participamos nosotros, dejamos el espacio a otros y luego nos vamos a terminar quejando. Entonces, ese es un paradigma que hay que revisar. Ahora, lo que se comenta digamos, en privado, es que los empresarios, por supuesto, que apoyamos a partidos y no necesariamente a veces a uno solo. A veces jugamos digamos, para usar términos hípicos, a todos los caballos. Y eso es así, pues eso es lo que ocurre. Entonces, nosotros tenemos que influir de una manera diferente. Yo creo que hay que revisar ese paradigma de no participar en política. Porque en otros lugares, en otros países, sí lo hacen. Bueno, ¿no? El anterior presidente de nuestro Chile, vecino es un empresario notable. Claro, y lo ha ocurrido en Colombia también, con frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué ese paradigma? Bueno, es que ese tema, pues que en nuestro país eso no... Es que nosotros mismos tenemos somos percibidos de cierta manera, justo o injusto. Si nosotros hacemos política, lo que en general la opinión pública va a pensar es que estamos buscando nuestros propios intereses. Eso tenemos que reconocerlo. Y hay un espacio para trabajar. Fíjate, yo no creo que sean los gremios, la verdad, los medios. Pues los gremios ya tienen suficiente trabajo con lo que hacen y su actividad es muy legítima y tienen que luchar pues contra un Estado ineficiente, burocrático, con temas de corrupción. Pero se podrían crear otros mecanismos, como en Colombia, como en España, la propia Chile, que en su agenda sean los temas institucionales, no los temas gremiales económicos, sino los institucionales. Por ejemplo, en España, los presidentes de los grupos más importantes, Alierta de Telefónica, Brufau de Repsol, González, Botín, etcétera, han creado algunas fundaciones y esas fundaciones, y por supuesto se la bancan, lo fondean, y esas fundaciones lo que hacen es pensar en las necesidades del país. Y déjame darte un ejemplo. Una de ellas trabaja en el tema del liderazgo. Entonces, buscan a los jóvenes ejecutivos, empresarios, entre 38, 42, 43 años, los siguientes Botín, los siguientes González, los siguientes Brufau, y los entrenan, los preparan, pero no en mercadotecnia, no en estrategia, no en temas de tecnología o riesgos o estrategias, sino en desarrollo humano, en cómo entender al otro, en cómo vincularse de una manera diferente, en cómo entender que el bien común es bueno para nosotros los empresarios. Porque si tú haces un país diferente, al final del día tu empresa va a ganar más dinero, vas a poder compartir más, vas a ser mucho más fuerte patrimonialmente. Y esa visión interesante, que no solo, bueno, hay en varios países, es algo que quizás podríamos ver
en el caso de Perú. Claro, se hizo un intento aquí. En algún momento, me parece que algunas empresas mineras se empeñaron en capacitar a varios políticos jóvenes de distintos partidos. Inmediatamente se combatió esa iniciativa y se acusó a esos políticos de defender los intereses de las mineras. Tenemos un problema también con la prensa, ¿no es cierto? Hay un problema con el empresariado, hay un problema con la prensa y nos ha ido comiendo esta falta de carácter, pero también de valentía, de coraje para enfrentar modos políticos, porque al final de cuentas esas batallas se libran desde posiciones políticas y entramos allí. ¿Por qué crees tú que los enemigos, o por qué crees tú que se ve al empresario como una suerte de enemigo? La mayoría de la gente sospecha de los empresarios. Dice, uy, ¿cómo habrán hecho su dinero? No confío. No sabemos si lo hicieron abusando, si lo hicieron engañando. ¿Por qué crees tú que está tan enraizado en el país un concepto como ese? Mira, no es gratis. Razones hay. A ver, por ejemplo, el tema de la elusión. ¿Se ha hecho abuso de la elusión? Se ha hecho abuso. ¿Nosotros hacemos acusa de recibo de eso? No. Sale la norma 16, que probablemente no fue la mejor redacción. ¿Y qué hacemos? Protestamos, además enérgicamente contra eso, y con razón, pero no vamos más allá. Nos involucramos cuando me afectan mis intereses. Pero la pregunta que yo haría, cándida, ¿ha habido abuso en figuras de elusión? Respuesta concreta, sí. ¿Y por qué nosotros no tomamos la iniciativa? ¿Por qué tenemos que dejar que el Estado tome la iniciativa y haga la cosa mal? Porque hay muchas normas en las que el Estado no nos involucra y no participamos, porque no confía en nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa. Entonces, obviamente, como reza el dicho, justos pagan por pecadores y a todos nos meten en el mismo costal, pero hay un espacio para trabajar. Yo te diría que esa percepción existe porque además, pues, 65% de la economía es informal o ilegal en el Perú. Y cuesta mucho trabajar. Entonces, si nosotros no nos ocupamos, bueno, va a haber esa percepción. En las épocas del dólar MUC, ¿hubo abuso? Hubo abuso. Por supuesto. En los arbitrajes, ¿qué porcentaje de los arbitrajes con el Estado los gana el sector privado? ¿Hay algunos problemas allí? Bueno, hay entendidos, especialistas que dicen que sí. O por ejemplo, cuando hay algunos eventos en la vida nacional, salvo que el Estado quiera volver a hacer actividad empresarial o que nos quieran coactar la libertad o etcétera, ahí nos ponemos bravos. Pero cuando no nos toca, nos ponemos de costado. Nos ponemos de costado. Hay un tema de madurez, pero ese es nuestro mejor interés. ¿O somos demasiado cortoplacistas? Bueno, ese es un tema. En una universidad, hace unos meses, hablando con gente de, digamos, un MBA, me invitaron a hacer una exposición. Yo les hice una pregunta. Nosotros medimos los resultados en 12 meses. El año fiscal tiene 12 meses. Eso es universal. Pero vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasaría si eso se midiera en 60 meses, 5 años? O en 120 meses, 10 años. Pregunta, ¿más o menos contaminación ambiental? ¿Más o menos corrupción? ¿Más o menos informalidad? Respuesta en todos los casos. Menos contaminación, menos corrupción, menos informalidad. ¿Por qué? Porque tu medida es a más largo plazo. Entonces, hay una suerte, pues, de cortoplacismo. Tremendo. Pero esa es la manera como se mira el país.
las propuestas desde los que pretenden conducir el país son de cortísimo plazo. Mira, con todo respeto por los anteriores gobiernos, cuando el presidente Toledo recibe el país, o cuando el presidente García o el propio presidente Humala reciben el país bien, con mejores argumentos, con mejor solidez. Y es en ese momento que tienes aire y que los primeros 8 o 10 meses tienes que hacer reformas. Cero. Reformas importantes no. No digo que no tengan, todos tienen virtudes, tienen seguramente cosas buenas, pero tu momento es cuando empiezas tu administración. Claro, pero ¿qué falla ahí? Compromiso, la mayoría de ellos ganan las elecciones diciendo mentiras, ganan las elecciones prometiendo cosas que saben que no van a cumplir, pero encuentran que ese es el camino para ganar las elecciones. ¿Qué falla ahí? Porque también fallamos nosotros, porque nosotros los elegimos. ¿Qué falla? Bueno, los elegimos así porque estamos descontentos. O sea, digamos, la clase dirigente del país, bien intencionada, es una pues minoría. Y tenemos que reconocer eso. Cuando el candidato Humala llega a la segunda vuelta, todos pues estábamos pues con estresados, deprimidos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y esto vamos a retroceder. Resulta que el presidente Humala no sigue su plan de la gran transformación. Pasa unos meses y luego ya más calmados, pero nosotros no estamos haciendo nada como para pensar en largo plazo, en forma organizada. Y se requiere eso. Cuando hubieron unos empresarios, por ejemplo, antes de las elecciones del 2011, dijimos, vamos a trabajar el tema de los clústeres, la competitividad, y entonces este economista que es muy, digamos, experto en estos temas de competitividad, Porter, por el lado de Estados Unidos, y con Lucho Carranza hay un equipo y varios profesionales con ganas de colaborar con el país, prepararon un estudio realmente bueno. Claro. Y entiendo que se le dio al presidente. Ahora, ¿cuánto de eso se ha usado? ¿Cuánto de eso se ha hecho? Parece que no mucho. Y así será porque hay un problema de desconfianza. Es un problema de desconfianza. Tú has dicho en alguno de tus artículos que nuestro país es el que tiene mayor índice de desconfianza interpersonal. Pero no solamente se traduce en el tema de las empresas y en el tema de la relación de la sociedad civil con el Estado. Es también en el tema casi familiar. Pero mira, lo que los empresarios decimos es que en la diversidad hay riqueza. Sin embargo, estamos de espaldas unos a otros, los empresarios con la sociedad civil con nosotros con el Estado. Y no tienes que concordar, pero puedes conversar. Hay ahora en Asociación Civil Transparencia, que Felipe Ortiz de Ceballos lo está presidiendo interinamente porque su presidenta está de sabático. Hay un movimiento bien interesante de incorporar a más gente del sector privado, a más mujeres, a más jóvenes, y de darle una mirada diferente, porque esta organización que ha sido muy importante para la democracia, sobre todo en los momentos críticos de Fujimori y de Montesinos, era fondeada por la cooperación internacional. Sí. Pero nosotros no. Nosotros no. Ahora, bajo un nuevo liderazgo, hay una respuesta muy interesante de la empresa privada de ver cómo nos involucramos, nos vinculamos mejor, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra democracia. Esta es solo formal, no es real en el Perú. Y no puede ser real con el Congreso que tenemos, con la policía, con la corrupción que hay en la policía, con la corrupción que hay en el Poder Judicial, con la gran impunidad que hay en el Perú. O sea, eso te quita pues todas las... lo que tú decías, no te hace confiar en el sistema. Ahora, ¿quién se involucra?
Yo sostengo, y probablemente no tengo que tener la razón, que si tú divides el mundo en tres: Estado, todo lo que implica el Estado, el sector privado, que es la empresa, y el resto del mundo, que es la sociedad civil, podemos incluir ahí a los medios de comunicación, a las universidades, las asociaciones, en fin. Si tú divides el mundo en tres, la pregunta es: ¿quién tiene la mejor preparación? ¿Quién tiene el mayor poder? ¿Quién está haciendo que el mundo cambie? Que nuestros nietos o bisnietos vayan a vivir 110 años, normal. Es la empresa. La empresa logra los avances tecnológicos, las transacciones diferentes, las innovaciones. La empresa. Y a mayor poder, mayor responsabilidad. En el Perú, nosotros no nos estamos ocupando de eso. Y tenemos que encontrar el vehículo. Probablemente los gremios tienen suficiente comida en su plato como para hacerse cargo, y tampoco es que tengan grandes presupuestos, pero deberían surgir pues ahí los liderazgos. Y tenemos asociaciones como IPAE, Acción Empresarial, Perú 2021, Asociación Civil Transparencia, Ciudadanos al Día, Proética, que están ávidos de albergar el interés del sector privado para trabajar en forma coordinada. Pero quizá falta agresividad. ¿Qué falta? ¿O qué sobra? Porque al final de cuentas no logramos apreciar, no logramos valorar el talento, no solo del prójimo, el que está con nosotros en nuestra propia empresa, no apreciamos el talento, ni siquiera le tenemos un poquito de respeto o de miedo al talento del adversario, que es tan importante, ¿no? En las estrategias, en la historia, la historia y las guerras, por ejemplo. Los grandes generales han ganado las batallas conociendo, estudiando y, sobre todo, apreciando a su adversario. Bueno, eso es... ¿Por qué no somos capaces? No sé bien, probablemente sea pues desconfianza, falta de visión, lo que fuese, pero hay un dicho, esto lo usan las artes marciales orientales, como el judo: usa la fuerza de tu oponente para vencerlo. O sea, no tienes que ser más fuerte que él. No. El antisistema. Mientras el antisistema coordina, comparte best practices, planea, mira a largo plazo el antisistema, el sistema, los empresarios que ponemos nuestro capital en riesgo, que generamos empleo, que tenemos que enfrentarnos a una burocracia ineficiente, que tenemos que lidiar con la corrupción, nos estamos perdiendo la oportunidad de coordinar entre nosotros, de pensar en lo que llamamos el non-market, el non-business, lo otro. Y pensamos que eso lo tiene que hacer el Estado. Y tenemos razón, pues por supuesto que lo debería hacer el Estado. Pero tenemos que ser realistas. El Estado solo no puede. Pues. Igual que nosotros solo no podemos. Tenemos que escuchar al otro. Hay que sentarnos a dialogar, a conversar y aprender de otros países que han avanzado, que ya han pasado por esto. Ahí hay un tema lindo para avanzar. Y para seguir dialogando. Uh-huh. Y para seguir dialogando. Tú has ganado tiempo con este retiro de tu empresa que tanto has querido y que tanto quieres, por supuesto. Has ganado un tiempo ahora que seguramente le vas a dedicar más a todos tus emprendedurismos sociales, porque eres un emprendedor social, ¿no? Trabajas mucho a favor de la sociedad civil, de las buenas prácticas, de la ética empresarial. Vas a tomar unos meses haciendo algunas visitas y algunos cursos, pero al volver, ¿qué planes tienes? Porque si no te has dado cuenta, tú eres un líder. Y necesitamos varios más, pero por lo menos ya te podemos escuchar a ti, y te podemos escuchar a ti más libre. Pero yo te digo una cosa, hay líderes muy importantes en el país que no están dispuestos a que el status quo continúe o sentirnos rehenes en ocasiones de un autosecuestro por no participar. Hay Lucho Salazar de la Sociedad Nacional de Industrias,
En Perú 2021 tenemos un comité y tienes ahí a CEOs, tienes a gerentes generales, a presidentes, el presidente actual del CADE, Pablo de la Flor, con una mirada diferente, Ignacio Bustamante, de Hochschild, en fin, Castellanos, de Interbank, Mariela García de Ferreiros. Hay una generación de líderes dispuestas a trabajar en aquellas cosas que subyacen a nuestras familias y nuestras empresas. Y contestando a tu pregunta, ¿qué voy a hacer? Un año no voy a estar asociado, por lo menos un año, con ninguna actividad empresarial, porque es importante, creo yo, tener un tiempo en el que te desvincules de eso. Después de que regresemos, Farid y yo nos vamos algunos meses de sabático. Vamos a combinar vacaciones con algunos aprendizajes, workshops, talleres, que tienen que ver con estos temas de desarrollo social y humano. Algunas cosas espirituales y algunas cosas culturales. Y después de esa desconectada, yo creo que voy a estar envuelto en temas que tienen que ver con apoyo a la democracia, y luego seguramente aceptaré 2 o 3 invitaciones a algunos directorios que están ahí pendientes para que pase este periodo, digamos, de congelamiento. Pero yo me tomo en serio el tema retirado. El retirado hay que respetar. Uno se retira, no deja de hacer cosas. Ya soy abuelo, tengo 2 nietos, entonces yo creo que voy a, digamos, la velocidad va a bajar respecto a cuando estaba presidiendo Iguay. Pero la velocidad bajará un poquito, pero no debería bajar la intensidad, ¿no? Porque cada vez es más necesario que personas como tú hablen permanentemente, conversen, reflexionen en voz alta, porque la carencia de institucionalidad en el país es dramática. Estamos en un riesgo enorme, lo has dicho varias veces en tus últimos artículos, en una entrevista estupenda que dice para el comercio, hay una enorme carencia y un enorme riesgo. Entonces, esperamos tenerte más activo reflexionando en voz alta, Jorge. Gracias por venir esta noche. Gracias. Ha sido muy grato conversar contigo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un candidato a la alcaldía. Le voy a decir después a qué alcaldía para mantenerlo a usted un poquito expectante. Porque esta persona que candidatea para ser alcalde, de pronto se encuentra amenazado de muerte y ve que su vehículo, su automóvil, sufre un atentado. ¿Qué está pasando? En Ica, en Nazca y en un distrito de Nazca. Así es que volvemos inmediatamente después.